el pensamiento y el estudio sobre el desarrollo humano. Ampliar nuestra perspectiva sobre el desarrollo infantil. Conocer estas teorías porque todas las teorías complementan la mirada sobre el desarrollo infantil. Ninguna es completa en sí misma. Ustedes van a ver que a medida que la vayan presentando, cada uno ha visto una teoría, pero a medida que vayan escuchando y comprendiendo las presentaciones y cómo son las otras teorías, vamos a ir integrando todos estos conocimientos para entender todo lo que vamos a desarrollar en las próximas, durante todo el día de hoy. En realidad, esta primera parte sería como ver las partes de un gran rompecabezas antes de comenzar a armarlo, ¿sí? Es tener una mirada un poco más multifacética de lo que es el niño y su desarrollo para poder comprenderlo mejor. Y algunas consideraciones conceptuales generales acerca del desarrollo infantil. Primero, que ustedes ya con esta lectura, o con lo que vamos a ir viendo y con lo que conocen de desarrollo, ya saben que es un proceso complejo, multidimensional, porque no podemos hablar de un solo aspecto, por más que nosotros a lo largo del día hablemos de desarrollo motor, de desarrollo del lenguaje, de desarrollo emocional, todo está interrelacionado y cuando vemos a un niño no vemos solo el desarrollo motor, sino que vemos todo. Hablar de desarrollo lleva implícito el concepto de tiempo, o sea, cómo va modificándose, cómo va cambiando a lo largo del tiempo todo lo que nosotros vemos en la estructuración de un niño. Todo lo que es desarrollo infantil es cambiante, lo que es típico a una edad, a lo mejor un año más tarde, si persiste ya no es típico y ya tenemos que pensar en otra cosa, y para poder entender que un año después un desarrollo es acorde a la edad, tienen que haberse producido cambios, ¿sí? Y lo último es que en la actualidad yo creo que este tema del desarrollo infantil es donde más avances y más información científica tenemos, por lo tanto es fundamental que nos actualicemos porque los conceptos han ido enriqueciéndose a la luz de todos los avances científicos. Entonces la idea es un poco darles en el día de hoy una mirada un poco más actualizada de todos estos temas, ¿sí? Bueno, entonces el primer grupo para presentar la teoría psicogenética. Yo dejo de compartir y me dicen quién es el que comienza. Seguramente, María Emilia, vamos a empezar en orden. Luis Sí, tiene el grupo 1. Luis. Sí, yo tengo acá algunos power. Te voy a presentar yo en el grupo 1 que me han mandado. No tengo de todos, pero bueno. Tratemos de respetar la consigna de que íbamos a hacer 10 minutitos para presentar. Si es menos, no hay problema, pero traten de no pasarse de esos 10 minutos, ¿sí? ¿Quién es el que va a hablar del grupo 1? Hola, buenos días. Yo soy Daniela Alonso, de hablar del grupo, en representación del grupo 1. Bien. Bueno, las diapositivas me las pasa el doctor Luis. Daniela. Sí. ¿Vos sabés presentar? No, pero si me decís lo hago. Como quieras, si no yo te voy pasando. Dale, pasame, te digo. Sí, se te escucha muy bajito nada más. Ya cierra la puerta. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí se escucha mejor. Perfecto. Listo, vos decime. Dale, bueno. Poner en pantalla grande. Ahí está en pantalla grande, ¿no se lo ve? Todavía no.
chiquita. Espera. Vamos a hacer una cosa. Ahí. Ahí está bien, perfecto. Bueno, arranco. Bueno, la consigna era que cada grupo podamos desarrollar uno de los autores. Esa es la presentación donde están el nombre de todas mis compañeras. Yo me llamo Daniela Alonso y voy a representar el grupo número 1. Pase. Espera que no me pase. Sí, espera. Bueno, a nosotros nos tocó hablar sobre la teoría psicogenética, que es del autor Arnold Hessel. Su estudio se basó entre los años 1930 y 1950. Este autor habla sobre que el desarrollo es un proceso madurativo. Este autor se basa en la observación de los niños. No se basa en los comportamientos internos, sino en todo lo que es objetivable y todo lo que él puede ver como conducta y comportamiento. Entonces, la base es la observación de la conducta y el comportamiento del niño. Entonces, él dice que el desarrollo del niño es la forma en la que se comporta el niño. Pasa. Este autor evalúa conductas universales y que presentan un progreso dentro de una línea o área del desarrollo. No evalúa cualquier conducta, sino las conductas que podemos evaluar en todos los niños de acuerdo a su edad. Lo que observa este autor es que viendo a los niños, se ven el cumplimiento de dichas conductas a medida que el niño va creciendo, en todos los niños. Como había dicho, no se centra en las emociones o procesos internos, sino todo lo que él pueda ver, una conducta que sea objetivable, ¿sí? Y puede ver variaciones individuales dentro de la conducta de diferentes niños, pero todas dentro de un área central, de una tendencia central de edad de aparición. Pase. Entonces, básicamente, este autor dice que el desarrollo es un proceso madurativo, que la maduración es el acercamiento progresivo al estado adulto, que la evaluación del desarrollo determina el grado de madurez de ese niño, que la maduración del niño progresa de manera evolutiva con edades claves para la aparición de tales conductas con una tendencia central. Y esto es lo que marca los hitos del desarrollo. Estas conductas van a ser secuenciales. Una aparece después de la otra, en un orden constante y progresivo. No son reversibles. La aparición de una conducta nueva viene después de una conducta más simple, o sea, la conducta que viene siempre es más compleja. Y eso es lo que va haciendo que el niño vaya avanzando en su estado de madurez. Tiene una fuerte determinación biológica, tiene mucha implicancia el desarrollo de su sistema nervioso central en lo que está determinado genéticamente en todos los niños, porque él se basa de la presentación de las pautas que se ven de manera uniforme en todos los niños. Pase. Una determinada conducta debe aparecer entonces a una determinada edad o rango. Si no aparece, se habla de un retardo de la maduración. Y este autor divide las conductas en motriz adaptativa, que es lo que ahora se llama motricidad fina, lenguaje y en lo personal y social. Pase. Entonces, para terminar, los aportes de este autor en la concepción del desarrollo, a partir de este autor surgieron los test de desarrollo y una corriente interesada en evaluar a los niños, para observar o no se alcanzaban las llamadas conductas madurativas o los hitos del desarrollo, y en base a este autor sale la mayoría de los screening que nosotros implementamos en el consultorio, entre ellos el de Hayara.
Esta escuela es la que acompaña el interés de los pediatras para evaluar si el niño cumple o no determinadas pautas del desarrollo en el consultorio, ¿sí? Y tiene una contribución en el conocimiento de la maduración psicomotriz, indicadores para medirla y evaluarla, y el reconocimiento de los niños que se desvían de esta norma, teniendo en cuenta que marcan una tendencia central. Eso sería para terminar la presentación de nuestro autor. Bien. ¿Algo más? No. Bien, está muy bueno, bien resumido. Yo para, digamos, a modo de síntesis, ¿querés decir algo más? Sí, somos. Es que tengamos en cuenta que fíjense que este autor, ustedes la fecha en que han puesto, 1930, 1950, y es lo que nosotros venimos estudiando en la actualidad, o sea, nosotros seguimos estudiando el desarrollo en estas 4 áreas: motora, lenguaje y socioemocional, pero solamente, como ustedes han dicho, las conductas, lo que se ve. Y esto es también aclarar que hasta durante muchísimo tiempo ha sido lo que nosotros hemos manejado, que todas estas conductas dependían o dependen de la integridad del sistema nervioso, exclusivamente. Aquí, Paola, ¿crees? Bueno, antes que nada, por los problemas técnicos, me he agradecido la invitación a participar y a estar, pero... Sí. Bueno. Aquí, no vaya a ser que no... Bueno, estamos con las 2 computadoras y acá. Ahí está. Perdón. Bueno, yo vengo del campo de la psicología, entonces escucho las cosas desde otro contexto. Hay 2 conceptos muy importantes que no lo dijo la compañera, que tiene que ver con la asimilación y la acomodación. Este proceso, que lo dijo muy bien, es madurativo evolutivo, que sería el concepto clave en esta teoría. Una etapa se va acomodando y para que aparezca la otra etapa, es importante que se produzcan dos procesos, el de asimilación, el de acomodación, para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces, si bien es verdad, es del siglo pasado la teoría, pero actualmente tiene un gran impacto para el desarrollo de pruebas, como la de Lejarraga, también la EAIS, que es del grupo de Alicia Oiberman, que es del CONICET, que se trabaja en base a estos conceptos. Si bien él no lo ha tomado cuando lo ha pensado, pero hoy no podemos dejar de decirlo, que es la influencia del contexto, pensándolo desde la epigénesis, o desde la teoría psicogenética, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Se ha descubierto que hay grupos de niños que no llegan, la compañera habló en la etapa adulta. En realidad, más que la etapa adulta, Piaget habla de cómo se llega desde los primeros estadios del desarrollo de un recién nacido hasta la adolescencia, porque él pensaba que en la adolescencia se adquiría el pensamiento abstracto. Y hoy se sabe que hay grupos hasta de adultos que no tienen el pensamiento abstracto. Entonces ustedes pueden encontrarse con mamás en un consultorio público, ¿no?, en un hospital, donde solamente adquirió desde la teoría psicogenética el pensamiento concreto. Entonces eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en la clínica, para explicarle algunas situaciones que tengan que ver con el desarrollo, que tal vez la mamá no haya adquirido el pensamiento abstracto, ¿sí? Y eso nos pasa, nosotros hemos estudiado desde la facultad y hemos visto que eso tiene que ver con el contexto, ¿sí? Adolescentes y adultos que no han pasado al último estadio que nos habla Piaget, que es la adquisición del pensamiento abstracto. Bueno, eso nada más. En parte, esperen que... Ahí está. En parte lo que dice Paola es que esta teoría, que ha sido una de las primeras en comenzar, cuando a medida que uno va observando y estudiando a los chicos,
se va dando cuenta, o sea, no nosotros, los inteligentes de otra época, se han ido dando cuenta que de estos fundamentos no cerraban del todo o no terminaban de explicar lo que estaban viendo. O sea, por ejemplo, un adulto que no alcanzaba el pensamiento abstracto. Entonces, a partir de ahí, van surgiendo las otras teorías para explicar un poco lo que esta primera teoría no completaba. Y por eso van a ver que al final, con la última, es un pensamiento mucho más integral que va explicando y que nos permite entender a un niño completamente, ¿sí? Entonces, justamente esto de que la mayoría, el 90% cumple, pero hay un grupo que no cumplía, no terminamos de explicar y surge una nueva teoría, ¿sí? Entonces, pasemos a la siguiente. A ver, ahí presento. Bueno, al grupo 2 le tocó la teoría psicosexual de Sigmund Freud. Él es un neurólogo que hizo mucho énfasis a medida de su carrera en poder ver la parte psicológica y estudiar cómo era el comportamiento. Y sobre todo, su aporte fue muy significativo para nuestras primeras bases en pediatría. Cuando hablamos a él... Él hizo un aporte donde a medida que el niño se nace y a medida que va creciendo cronológicamente, todo se desarrolla en la necesidad de placer y el bebé busca algo para el cual tener necesidades, y a medida que va creciendo y ampliando su campo, su desarrollo, sus actividades, va buscando, va focalizando en otras áreas. Entonces, él habló de las zonas erógenas. Hablando de las zonas erógenas, desarrolló 5 etapas: una, la etapa oral, la etapa sádico-anal, la etapa fálica o genital, la etapa o periodo de latencia y la etapa de la pubertad o genitalidad. En la etapa oral hablamos que del recién nacido hasta el primer año de vida, donde todo se desarrolla, todo tiene que ir a la boca. Todo el placer está alrededor del chupeteo, al sentirlo con sus labios, y ahí está la zona erógena. Por eso si vemos a un bebé, todo lo que encuentra, él no lo reconoce, lo tiene que reconocer con sus labios. Y nosotros, por eso... esa es la primera etapa oral. Con respecto a la etapa anal, hablamos de los niños en el periodo de 1 a 3 años, donde las zonas erógenas son a partir de los músculos que tienen esfínteres, sobre todo el ano, y lo que él le molesta lo tiene que expulsar. Entonces, si hay algo entonces todo pasa por esa sensación de poder y también por la forma de darse cuenta de que él puede manejar reteniéndose y cómo va a defenderse ante el miedo o ante las situaciones de estrés. Entonces puede quedarse quieta, entonces son etapas de donde está alrededor del ano y donde él puede manejar sus músculos y puede defenderse. En esta etapa... el niño de 1 a 3 años comienza a relacionarse con el medio, comienza la marcha, comienza su evolución dentaria, comienza a reconocer la sensación de hacer pis y la sensación de hacer caca y la sensación que genera esto de placer al poder hacer pis y al poder hacer caca. En la segunda etapa, que es la etapa genitalofálica, a medida que él ya está creciendo, ya se da cuenta de que hay niños que son distintos a él, es entre los 3 a los 6 años, la zona erógena son los genitales, ellos comienzan a tocarse, reconocen quién es una nena y que es distinta y quién es un varón. Pero en esta etapa está el enamoramiento, de poder, si es un varoncito, de poder verla a su mamá tomarla como la representación máxima de mujer, de querer compartir mayor tiempo con ella, de querer abrazarla, de querer dormir, de querer escucharla, de querer mirarla y no dejarla sola. Y donde si es una nena, es la nena hacia su papá.
o hacia la figura masculina, que a veces hay familias que tienen abuelo y no tienen su papá. Y juegan mucho, sobre todo en las nenas, al papá, la mamá, y ella es la mamá y sus muñecos son sus hijitos. Ahí podemos hablar del complejo de Edipo, que se desarrolla más en los niños, el complejo de Electra, que se desarrolla más en la niña, y el complejo de castración, que sería en sí cuando el papá, más cuando ya tiene los 6, 5 años, ya el papá lo quiere corregir a su niño a no tocarse, pero entonces como que él ya percibe de que está mal, pero tiene que hacerle caso a su papá porque es autoridad, pero a la vez le duele y le molesta porque él se siente a gusto conociéndose el niño. Después pasamos al periodo de latencia, que se produce entre los 6 a los 11 años. En este periodo hay una represión de la sexualidad y el placer está en compartir con su grupo de amigos, en buscar artes, en buscar deportes, recrean más su mente. Bueno, hoy en día serían los grupos sociales, pero es donde es como que toda la parte sexual es como que ellos ya no se reconocen mucho en su cuerpo, no se miran, no se tocan. Y en la escuela las niñas buscan, bueno, en nuestra época era jugar al elástico y los varones jugar a las bolillas o jugar a algún juego de cartas, pero ahora en las niñas es hablar de moda, hablar de pinturitas, hablar de perfumes, de cosas propias de niñas, y los varones de juegos de computación como Sony, algún juego de game, de internet. Y con respecto a la otra etapa, que es la etapa de pubertad o genitalidad, que se desarrolla habitualmente a partir de los 12 años, a algunas niñas a partir de los 11 años, es donde ya los impulsos sexuales, que Sigmund Freud en algún momento llamaba como pulsaciones, se están manifestando en gran manera. Entonces ya coincide con el desarrollo de Tanner en las niñas y en los varones, y donde ellos ya es manifiesto que quién le agrada, qué es lo que le agrada y qué es lo que tiene cierta atracción hacia la niña que tiene su edad o que es un poco más grande. Y ya no gira la atención en él, sino en el afuera, con el resto. Eso con respecto a la parte genital. Las etapas cronológicas, como las desarrolló Sigmund Freud. Y a medida que fue él evolucionando, también desarrolló la teoría psicoanalítica del ello, del yo y del super yo. Si nosotros tenemos que hacer una diferenciación, nosotros tenemos una etapa inconsciente y una etapa consciente. Donde en la etapa inconsciente podemos colocar al recién nacido. El recién nacido nace con una naturalidad de desenvolverse, de satisfacer sus necesidades, es algo inconsciente y ahí es donde está colocado el ello. A medida entre el límite entre el ello, entre la realidad inconsciente y la realidad consciente, ahí hablamos del super yo, que el super yo es a partir de los, en algunas bibliografías dice a partir de los 3 años, en otras bibliografías dice a partir de los 5 años, que es donde todo lo que nos implica nuestros padres, nuestras autoridades con respecto a las normas, a las reglas, a obedecer, a los hábitos que uno tiene que incorporar como normales. Y el super yo está entre el límite entre lo inconsciente y lo consciente. Y por arriba, en el límite consciente, hablamos del yo, donde directamente es cómo la persona asume la realidad, cómo es su percepción y su valoración, y si decide hacerlo o no, pero ya queda, es un proceso consciente y ya queda en esa persona en decidir si lo toma o no. Entonces una escala entre lo natural y en la escala de los valores que fueron, o reglas que fueron transmitidas en su vida. Entonces, el ello está si vemos en el cuadro, el ello está en el nacimiento, es totalmente inconsciente, y el principio está en el placer y en el sexo, sobre todo. Y en la agresión, en el hecho de poder defenderse en forma natural,
como algo instintivo, algo de forma de protegerse. El yo, que ya está la percepción de la realidad, pero uno lo asume cuando es más grande, es lo que es una actividad consciente y es lo que nos permite defendernos ante la realidad y a las situaciones. Y se rige por lo pragmático, es decir, constantemente por la ejecución, por las acciones, por lo que me toca vivir, entonces de esa forma yo actúo. Y la supervivencia que administra y se relaciona. Y entonces, si hoy nos ponemos a ver, el yo sería, una persona es el producto de lo que recibió anteriormente, más lo que le fue enseñado y cómo se desarrolla durante la vida. Nada más. Bueno, la teoría psicoanalítica es una teoría muy compleja, muy compleja. Yo lo único que voy a puntuar acá es en relación al complejo de castración, que es un momento en nuestras vidas sumamente importante, es simbólico, es algo simbólico, y tiene que ver con la construcción de la ley, la internalización de la ley, ¿no? Y esto hoy en día es lo más complejo que tenemos en todos nosotros, ¿no? Y es no solo importante en nuestra vida individual, sino también para nuestra vida social. Entonces el complejo de la castración, si bien son operaciones simbólicas, es muy, no sé cómo explicarlo para no enredar la situación. No necesariamente tiene que haber una mamá y un papá. La función materna. Se hablan de funciones, exactamente. Funciones maternas y funciones paternas. Sin que estén asociadas a la biología. Exactamente. Sin que esté... ¿La han escuchado a la doctora Emilia? No. 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 No sé qué has dicho, María Emilia. Están escuchando, no. El micrófono, María Emilia. No, lo que estamos diciendo es que el tema de la castración y que tiene que haber un papá y una mamá, tiene que haber una función materna y una función paterna que no está ligado a lo biológico. O sea, alguien, un adulto que cumple esa función. No necesariamente la mamá biológica o el papá biológico. Exacto. Hoy nos podemos encontrar en una familia con 2 mamás, 2 papás, ¿no? Y bueno, eso es una realidad, es una práctica y nosotros hablamos de funciones. La función materna, que es una función de acogida, nutricia a nivel simbólico, ¿no? A nivel afectivo. Y un papá o la función paterna que tiene que ver con las regulaciones. La función paterna tiene que ver con todo lo que va regulando y que el niño va a ir internalizando, ¿sí? Entonces la castración tiene que ver con eso. Si bien hay un momento de la etapa evolutiva que lo podemos esperar, yo en el consultorio, que clínica, podemos ver adultos que están complicados con ese momento de la castración y uno simbólicamente en la clínica lo va a poder trabajar. Pero bueno, volviendo a la pediatría, nosotros tenemos que pensar como funciones, ¿sí? Funciones maternas, funciones paternas y con la internalización de la ley. Y es por eso que es tan importante que suceda todo esto en los años preescolares, transitarlo bien, para que en los años escolares, así como decía, no sé si es Valentina o dice Vale, creo que es la que expuso. Sí, vale. Decía que los años escolares para los psicólogos son los mejores años, cuando todo ha transitado bien antes, porque tiene que estar todo silenciado, ¿no? O sea, todos estos momentos de la sexualidad que ha ido atravesando a través de las zonas
de la erogenización del cuerpo, de la libidinización del cuerpo, que es lo que te permite tener la integridad del yo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, esta persona la veo medianamente coherente es porque tiene un yo bien armado, ¿no? Que ha podido regular todo esto del super yo, esos mandatos que tenemos y todas nuestras pulsiones. No son pulsaciones. Ahí le ha salido un término médico. ¿Sí? Entonces los años escolares nos permite estudiar, nos permite tener amigos, nos permite estar medianamente bien con nuestros papás, con nuestros hermanos, cuando se ha transitado bien estos momentos, simbólicamente hablando de las etapas orales, fálicas, anales. ¿Se entiende? Cuando ha funcionado la ley. Cuando ha funcionado la ley. Que no necesariamente tiene que ser un varón, sino es una función. Bueno, nada más porque si no... Si no, se nos va. No sé si, María Emilia, no sé si estamos con tiempo o querés que hagan las preguntas después, porque hay unas cuantas preguntas que están... Eso. A ver, sí, la veamos las preguntas. ¿Qué preguntas hay? Ahí hay 4 alumnos que han levantado la mano, no sé si alguna quiere hacer alguna pregunta. Paola Coronel es... No, Paola está acá. Ella. yo levanté la mano. Lucía Angélico. No, levanté la mano. Ya están bajando todo ahora. Liliana Sí. aún. Perdón, Luis, hay una pregunta en el chat que les pregunta, disertantes, en el caso de que sea una mamá soltera y que tenga que cumplir funciones maternas y paternas, si cumplen ambas el mismo rol, ¿no habría problema o cómo actuamos en ese caso? Ahí en ese caso, o sea, es lo que estamos hablando, tiene que estar la función materna y función paterna, y si es una familia uniparental, tiene que funcionar, hay momentos en que va a ser una madre acogedora, va a tener lo va a tratar con ternura, y hay momentos en que tiene que poner límites y ser firme. O sea, tienen que estar las dos funciones y perfectamente pueden estar en una misma persona. Y también nosotros como pediatras nos puede servir identificar la familia ampliada, si hay alguien en la familia que pueda cumplir el rol que está más débil, por ahí, ¿sí? Pero básicamente se trata de eso, a veces... Muchas veces la cultura funciona como la función paterna. La religión también funciona a veces como función paterna. Es la que le dice a la mamá, hay algo más allá de tu hijo. Es lo que hace el padre, ¿no? Es decir, bueno, sacar ese momento de apego, simbiosis sería desde la teoría psicoanalítica, y decirle, bueno, hay otro hijo, hay un trabajo, tenés que ir más allá. Esa es la función paterna, que regula esa relación, que no quede pregnada entre el niño y la madre, sino que haya algo más, el paso hacia allá. Como dice María Emilia, puede ser la cultura, la religión, el trabajo, otra puede ser su propia madre, un hermano, o sea, la función es de separación, simbólicamente hablando, ¿no? No es la realidad. Está bueno esto de hablar de funciones, está muy bien. Paola y María Emilia, una pregunta. En esto que habla Marcela de funciones, ¿cómo hacer con esto de las familias modernas, por ahí de madres, de 2 madres o de 2 padres? Es exactamente lo mismo. Bien. Uno ejerce, y no necesariamente la misma ejerce, o sea, en un matrimonio hay veces que el padre es más blandito que la madre, por decir, y la madre es la que pone más límite, y a veces al revés. A veces hay momentos en que uno pone los límites y el otro no. O sea que son funciones complementarias y necesarias que tienen que estar presentes, pero que no están atados a lo biológico, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener claro y que nosotros tenemos que defender y observar que aparezca, porque a veces, ya después de la tarde, cuando veamos la clase de desarrollo emocional, vamos a extender un poco más en todo esto. Pero bueno, bien, básicamente vamos introduciéndonos en el tema para después profundizar un poco más, ¿sí?
¿sí? Está buenísimo porque uno siempre lo relaciona con lo biológico. Entonces esto de poder tener en otros ambientes como lo social, lo cultural o lo religioso, eso uno por ahí no lo tiene en cuenta y está bueno. Lo importante Y es que eso esté en la- aparece, no es que uno lo piensa, sino que es lo que está ahí presente, ¿no? O sea, como que ejerce desde la cultura, como decía Paola, y bueno, en cada uno puede ser distintas cosas, no necesariamente en todos es la religión, o sea, aparece esa cuestión. Y una de las manifestaciones clínicas que tenemos cuando esta función no ha funcionado, perdona, es la psicosis. La psicosis infantil se produce cuando la separación no ha funcionado, ¿no? Esa ley paterna no ha funcionado. Bien. Bien. Bueno, avancemos porque... Vamos. Sí, sí, sí. A ver, viene la ley. Yo les iba a decir de que veamos de controlar el tiempo, porque después ustedes mismas se van a ver ajustadas con el tiempo de otros temas que son muy importantes. Por lo tanto, quizás una pregunta nada más o ninguna, y hacerlas al final. Ustedes vean, organicen para que no pase esto, porque en esta ya hemos ocupado exactamente 20 minutos entre la exposición y las preguntas. Bueno, vamos con el tercer grupo. ¿Quién expone el tercero? Ya lo presento yo. Esta es más cortita. Pero si quiere algún miembro del tercero ir presentándose. Sí, bueno, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Nosotros somos del grupo 3, hemos trabajado en los conceptos de la teoría de Spitz. Spitz, bueno, es un psicoanalista que es austríaco-estadounidense que vivió aproximadamente entre los 1887 y 1970 y pico, pero bueno, él desarrolla su trabajo a través de la observación en el año aproximadamente 1910, que serían los años en cual conoce los trabajos de Freud. Eso es lo que entendía algo de su biografía. Bueno, igual después él fue profesor en la Universidad de Estados Unidos, así que bueno, fue un importante psicólogo. Desarrolla su teoría a través de las organizaciones, de cómo organiza, y él dice, bueno, en realidad ¿qué sería primero la organización? ¿Qué sería organizadores? Acá, cuando hablamos de organizador, hablamos de un mojón, de un lugar, de un punto donde se van a integrar las personalidades, un estado de coordinación e integración que permitan un nuevo nivel de organización. Estos organizadores, estos mojones, estos puntos de encuentro, lo encuentra en la sonrisa social, en la angustia y en el no, que sería el tercer organizador. Otros puntos clave que tienen que ver con el desarrollo de sus teorías, ¿sí? Sería, ¿qué es el objeto? El objeto, bueno, como concepto, ¿no? Sería todo aquello que puede ser real o no real, pero en la cual el lactante, el bebé, tiene satisfacción a su pulsión, ¿sí? Y ya después, bueno, habla de estadios que ya tienen que ver más con la organización de su actividad y su pensamiento, pero ya yo entiendo que más desde la genética. Los organizadores tenemos que en las etapas de desarrollo tenemos una etapa sin objeto, que es una pre-objetal, que es los primeros 3 meses, en la cual tiene la organización es desde el nacimiento hasta que aparece la sonrisa. Ahí no hay una diferenciación entre el yo, en el ello, entre la percepción, la memoria, en lo consciente, inconsciente. O sea, el bebé es puramente instintivo, responde a sus pulsiones y a la satisfacción de sus pulsiones. O sea, todo percibe a través de lo que son sus necesidades internas. Un segundo precursor sería ya con el precursor objeto, que a partir de la sonrisa, y a partir del tercer mes, que es una etapa del tercer a 7 meses, ya el bebé de 0 a 3 meses, que era pasivo, pasa a ser más
a tener una actividad intencional, consciente, predomina la percepción de estímulos ambientales sobre la percepción de estímulos que se originan en su interior. Comienza a diferenciar el yo del ello, el yo comienza a regular las descargas pulsionales del ello. ¿Sí? El precursor del objeto pasa al otro precursor, ¿sí? Que es el de los 8 a 12 meses, que es la edad de la angustia, que se distingue, comienza a distinguir los rostros del rostro que le da satisfacción, el que los cuida, y es una etapa donde empieza a diferenciar y angustiarse ante rostros que no son desconocidos, ¿sí? Sería como el estadio del amor, porque empieza a diferenciar a los cuidadores. Y bueno, el tercer organizador que se da es el no, la negación. Ya el tercer organizador, ¿sí? El niño ya empieza a traerse de lo que diferencia al sí, al no, a diferenciarse entre lo que quiere y no quiere, ¿sí? Y empieza a diferenciar. Bueno, eso es las 3 diapositivas que trato de resumir en relación a la teoría de Spitz. Es una teoría sencilla. En realidad, ustedes fíjense que hay una diferencia. Es verdad que Spitz crea su teoría a partir de Freud, porque fue como discípulo de Freud. Pero fíjense, Freud describe su teoría sin la observación de los niños. Freud estudia al adulto y a partir de los conflictos del adulto desarrolla la teoría psicosexual y dice los problemas de la infancia y cómo han ido apareciendo. Spitz, en cambio, esta teoría la desarrolla a partir de la observación, porque él trabaja en un hospital, en un orfanato, y comienza a observar esto, identifica estos organizadores. Y a nosotros nos sirven actualmente en la clínica porque son las manifestaciones de cómo se va presentando la personalidad del niño, cómo se va desarrollando ese yo que, digamos, serían las puertas al psiquismo, la puerta de entrada, lo que nosotros tenemos para observar qué viene pasando en este niño. Entonces nosotros tenemos estos 3 elementos para observar en la clínica si aparecen. La sonrisa social como primer organizador, que lo tenemos que identificar, la tenemos que buscar. En la actualidad es muy común y cada vez más, también lo vamos a ver más adelante por qué, pero ya desde temprana edad uno puede ver que no aparece la sonrisa social o que cuesta que aparezca, entonces ahí ya tenemos que estar haciendo intervenciones. Y que la sonrisa social, como aclaración, es hacia cualquier rostro humano. Nosotros ponemos, y tenemos que ver eso, a veces bebés chiquititos, le presento un objeto y está la mamá y el bebé se queda enganchado con el rostro. Y eso está bueno que ocurra, no sigue el objeto, pero se queda fijo en el rostro humano. Y a veces nos pasa al revés, que siguen perfectamente el objeto y no se enganchan con el rostro humano. Y eso lo podemos ver en la consulta, lo tenemos que buscar alrededor de los 3 meses. La angustia del 8º mes que tiene que aparecer, la tenemos que identificar, tenemos que explicarle a los papás que esto es normal que aparezca y que está bueno que aparezca, y la respuesta al no. La respuesta al no, que también tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, de la castración o de la ley, dice, para que haya una respuesta al no, tiene que haber un no. Y esto es lo que a veces nos cuesta de los papás que no tienen un no rotundo, que no dicen los no de manera adecuada, y esta comprensión del no se demora. Entonces nosotros acá tenemos 3 elementos para aplicar muy bien en la clínica, ¿sí? Y que nos permiten ver cuando aparecen que está produciéndose un desarrollo emocional, un desarrollo adecuado. ¿Algo más? Bien, sigamos entonces con el siguiente grupo. Acá hemos recuperado, ¿ves, Susana? Vamos bien, vamos bien. Sí, se equilibró.
el siguiente grupo es el grupo 4, creería, ¿no? Sí, hola, Sí. hola, buenos días. El grupo 4. Yo mandé, no sé, las diapositivas, si las tenés, Luis, del grupo 4. Presentate, ¿cómo te llamas? Sí, ¿qué tal? Yo soy Guerrero, María Paula, del grupo 4. No sé si está mi compañera también, porque habíamos quedado que íbamos a hablar. Sí, acá de las estoy, dos, buen día. Mónica. Sí, Mónica González, también del grupo 4. Bien, a nosotros nos tocó la teoría del conductismo y del aprendizaje social. Mónica, si querés comenzar. Sí, con la diapo siguiente vamos a hablar de los mayores exponentes de esta teoría, que son Watson y que son Bandura. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, había como toda una corriente donde decía que estaba en boga, digamos, en la introspección, y entonces aparece Watson, que cambia radicalmente esta mirada, la mirada científica, y comienza a hablar de lo que es la importancia o la influencia del medio ambiente sobre la conducta. Watson estudió la conducta en el laboratorio, tanto de la conducta de animales y como seres humanos, y junto con otros colegas, compañeros de otros líderes de esta corriente, piensan que se puede controlar la conducta humana en el mismo sentido que se puede controlar una máquina. Las conductas de los hombres, en realidad, no deberían, o no, ellos reconocen que no son seguidas, o que no son, no me sale la palabra, pero no son a través de la expresión de un instinto ni de factores innatos, sino que puede ser adquirida mediante el condicionamiento del medio ambiente. Estas conductas, él plantea que responden a cambios de este medio ambiente, más que a estado de la conciencia, eso es lo que quería decir interior, y que pueden ser controladas a través de fenómenos condicionados. La conducta para ellos es una respuesta global, holística, secundaria a todos factores externos, ya sea del medio ambiente, ¿no? Y que no puede ser reducida exclusivamente a estos factores internos innatos. En cómo repercute la teoría de Watson en la práctica pediátrica, que comenzó tenía dos aspectos. Por un lado, a reforzar el concepto de la importancia del medio ambiente en el desarrollo del niño, pero también tenía un aspecto en relación a la crianza, y que decía que si un niño se lo estimulaba adecuadamente, se podía obtener la máxima expresión de su potencial. De ahí que en Estados Unidos, donde él trabajaba, aparecen lo que se llaman las escuelas de genios. Básicamente esa era la teoría de Watson. Bueno, ahora con respecto a Bandura es un psicólogo canadiense, también del siglo XX, actualmente tiene 95 años, y él plantea, bueno, también es de la escuela del conductismo de Watson, y plantea, bueno, la teoría del aprendizaje social, que la adquirimos a través de la observación, plantea él, de la observación, de la imitación, del modelado. Él tiene este estudio que se llama del muñeco bobo, en donde a un grupo de niños pequeños le pasa un video donde una persona adulta maltrata, denigra, insulta a un muñeco, y luego del video él le presenta el muñeco a los niños, y donde ve que los niños imitan, ¿sí? Hacen lo mismo que vieron en el video. Entonces, él por eso ahí plantea esta teoría justamente de la observación. Tiene como diferente de esta observación, plantea de los niños a través de modelos, ¿sí? Que son las personas con las que este niño observa, ¿sí? Este modelo, que puede ser vivo,
o sea, una persona viva, real, donde ve el niño directamente la imitación del comportamiento a través de un modelo de instrucción verbal, donde también él plantea que uno puede adquirir el conocimiento o el aprendizaje de algo a través de la instrucción de algo, a través de características sobre algo. Y también del modelo simbólico, que acá plantea el aprendizaje a través de modelos ficticios, irreales, como pueden ser de libros, de medios de comunicación, o sea, ficticios, irreales. Entonces, bueno, acá plantea justamente la importancia de los modelos en la vida del niño, ¿sí? Que es la persona que él observa desde pequeño, y que, bueno, que se ve que imita y que puede imitar este comportamiento a lo largo de su vida. Para adquirir este conocimiento o este aprendizaje, plantea diferentes procesos mediadores. Primero, que tiene que haber atención, ¿sí? O sea, que el niño tiene que captar o justamente atender al comportamiento de la persona que está viendo. Retención, se ve que el niño retiene justamente la información que observa, ¿sí? Reproduce, es decir, que puede imitar el comportamiento grabado o retenido, y la motivación, bueno, acá plantea también lo que son las motivaciones, que pueden ser externas o internas de este niño para poder repetir este comportamiento. Las motivaciones externas son las que puede haber en el medio externo, en el medio ambiente, y las internas donde se ve que es las motivaciones como es sentir el orgullo, la satisfacción de algo. Básicamente eso es lo que quisimos plantear en resumen de estas teorías. Bueno, la teoría cognitivo-conductual es una teoría a nivel mundial muy aceptada y en constante conflicto con el psicoanálisis, al menos en Argentina, pero en Europa y Estados Unidos, Canadá, es la teoría que impera desde la psicología, ¿sí? En España también hay muchos desarrollos, y no solo en investigación, sino en la clínica. Cuando decimos condicionamiento, yo les doy un ejemplo así muy clásico y básico, que yo les digo Coca-Cola. Si ustedes dicen Coca-Cola, ¿a qué los remiten? A una gaseosa. O si yo digo gaseosa, Coca-Cola. Estamos todos bajo el efecto del condicionamiento a la clásica teoría watsoniana, ¿sí? Y el de Alfred Bandura es un poco más actual, podríamos decirlo. Este del modelado es muy importante, ¿no? Por el análisis que podemos hacer, como nos dijo la compañera, de todos los medios, y ahora estamos nuevamente en un confinamiento. ¿Dónde van a estar los adolescentes, los niños y las niñas en estos días? En redes sociales, en TikTok, en Instagram, consumiendo videos, condicionando su conducta. Entonces ahí está el aporte de esta teoría para pensarlo. Y volvamos al principio de hoy, pensemos en Piaget. Piaget también observó la conducta, que era de sus hijos. Él observó a los niños, que eran sus hijos, ¿no? Pero observó la conducta en tanto pensando en la inteligencia sensorio-motriz. Y acá tenemos también una observación de la conducta, pero de otro lugar. Por eso María Emilia les dijo hoy cuando abrió que esto es un rompecabezas. Vamos armando el rompecabezas, ¿sí? Bueno, no. A ver, otra cosa que quiero decir, que también lo dice Bandura, ustedes en la última diapositiva, cuando hablan de la atención, la regulación, la motivación, que tiene que ver un poco también con los aprendizajes. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de que un niño
tiene que aprender o tiene que observar otras conductas para aprender, necesita estar atento, porque si no está atento no va a aprender, y también estar motivado. O sea que esos dos elementos que ustedes han nombrado en estas teorías son fundamentales y que se aplican cuando después nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuestiones de aprendizaje o qué pasa, por qué un niño no alcanza el desarrollo, cómo está su atención, cómo está su motivación y cómo están esos procesos, la memoria para poder recordar aquello que ha visto, ¿sí? Entonces vamos completando y vamos observando que para que aparezcan determinadas conductas tienen que haber también otras cuestiones, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. María Emilia, hay una mano levantada, no sé si es por error o María Paula, tenés No. la mano levantada, ¿querés decir algo? Es una de las disertantes del grupo, me parece. Sí, No, por eso perdón, no sé si... la dejé levantada, perdón. Bueno, no, perfecto. no tengo nada más que agregar. Bueno, perfecto. Vamos entonces con el grupo número 5. Sí, Piaget. Exacto. Sí, buenos días. Mi nombre es Paola Juárez, soy del grupo 5 y nos tocó, Luisito ya pone la presentación. Ahí ya lo pongo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Ahí. Bueno, a este grupo, como había mencionado, le tocó la teoría constructivista de Piaget. Piaget fue un psicólogo y pensador suizo que desarrolla entre los años 1930 y 1980 una disciplina que es una verdadera ciencia, que está vinculada con la educación y el desarrollo infantil, que es la epistemología genética. Como decía recién hay una de las doctoras, que en lo que se basa es en la observación de la conducta. La siguiente. El concepto de la teoría constructivista que está en la próxima diapositiva. El sujeto interactúa con la realidad. El sujeto interactúa con la realidad construyendo su conocimiento y al mismo tiempo su propia mente. En la diapositiva anterior, la número 2. El sujeto interactúa con la realidad construyendo su conocimiento y al mismo tiempo su propia mente. El conocimiento nunca es copia de la realidad, siempre es una construcción. El desarrollo cognitivo es el esfuerzo del niño por comprender y actuar en el mundo. Ese sería el concepto, digamos, de la teoría. Después lo segundo, que lo resumimos de esta forma, que es el conflicto cognitivo. Los procesos cognitivos son acciones, ya que antes de convertirse en símbolos, primero se ha manipulado el objeto, por lo tanto las operaciones mentales se convierten en procesos decodificados del conocimiento, que surgen no de la interacción con el exterior, ni de la interiorización de la realidad percibida, sino de la relación entre estas dos. Y acá lo que tenemos es el proceso cognitivo, donde son las etapas, digamos, en las cuales va pasando hasta que se produce, que depende de las diferentes edades y procesos que tienen las personas, digamos, donde tenemos lo que es la asimilación, que es una integración de un elemento o una realidad a una gama de esquemas ya construidos por el niño. Después tenemos la acomodación, que es la modificación de los esquemas ya construidos o la creación de esquemas completamente nuevos. Y después que tenemos que los desequilibrios de ninguna manera, que esto va en lo que es en la formación del equilibrio, que los desequilibrios de ninguna manera conducen a un estado anterior al equilibrio, sino lo contrario, conducen a una forma mejorada de entender el significado del objeto o de una situación concreta, lo que significa la creación de un nuevo concepto cognitivo o la modificación del mismo. Y después finalmente, que es en la etapa más avanzada, que va a la adaptación, que se define de la inteligencia como un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, cuyo valor es el mismo del equilibrio de la interacción entre sujeto y objeto. Después, en la diapositiva siguiente,
está puesto a nivel esquemático a cómo lo representa Piaget. Piaget realmente lo divide como en 4 etapas todo lo que es este proceso. La primera etapa, donde está marcado acá, donde hay un dibujito de objetos de la realidad, que se correspondería a la inteligencia sensorio-motriz, donde un niñito, desde que nace, hasta los 18 meses aproximadamente, en un primer momento, por supuesto, solo se ve como un sujeto, como él, como un objeto y nada más, el resto no lo percibe, digamos. Después, a medida que va creciendo, interactúa con esos objetos y ¿cómo los puede clasificar a los objetos acá en los pacientes? Como que se lo puede llevar a la boca o no. No es un cubo, no es una cuchara, es simplemente como algo que es lo que puede, por ejemplo, llevar a la boca, como decía. Y ahí va construyendo, va interactuando. Después tengo lo que es la presentación, la segunda etapa que nos refiere Piaget, que es la representación preoperatoria, que va más o menos entre los 18 meses y los 5 años, que es la capacidad de representación simbólica. Acá el paciente ya tiene más o menos esa edad, como dije, es un poquito más grande, y lo que puede hacer, por ejemplo, a uno de estos cubos, tomarlo y hacerlo decir, por ejemplo, decir wow, o un trozo de madera o algún otro objeto. Ya, ¿qué hizo? El sujeto ya relaciona con alguna realidad, con algo que ya vio, son 2 cosas que ya conoció y va armando su esquema. Después tengo el esquema de la tercera etapa, que es la de las operaciones concretas, que van de los 7 hasta desde 7, 8 años hasta los 11, 12, donde ya es capaz de resolver problemas planteados frente a situaciones concretas. Por ejemplo, hacer comparaciones. Este esquema lo que hace, esto es lo que voy diciendo en etapas, va relacionando en forma continua a medida que el niño va adquiriendo mayor edad todo lo que es el sujeto, interacción con la realidad, asimila y construye. Y finalmente llegamos al último estadio, que es el estadio del pensamiento lógico formal, que ya va aproximadamente desde los 12 años, donde el paciente puede razonar, donde en base a todo este proceso que hizo desde recién nacido, de verse él como sujeto, relacionarse con los objetos, va asimilando y va construyendo a todo lo que es el esquema y lo que es el aprendizaje. Esa sería en forma resumida a lo que es la teoría de Piaget. Bueno, y hay una frase de Piaget que dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esa es la presentación. Bueno, esta teoría es sumamente importante porque describe la inteligencia, cómo se va desarrollando la inteligencia. Yo les mostraría una diapo que tal vez que me gustaría que como para que lo ha dicho perfectamente, pero a mí me gustaría que para que les quede más claro, digamos como esquema nada más. Espérenme un momentito y les presento. Quiero mostrarles algo, esperen. ¿Ahí la están viendo? Sí, ahí se ve. Esta es la línea evolutiva para el desarrollo de la inteligencia, que acá lo han presentado bien como todo un esquema, cómo se va produciendo a nivel de la cabeza, pero a mí me gustaría que lo tengan así más lineal para que se la acuerden bien. Entonces, la primera etapa sensorio-motriz, que va de 0 a 2 años, donde perfectamente lo que han hablado es el control, hay la exploración física, el juego de acción directa, como los chicos lo que están haciendo en esta etapa, lo que observamos, que golpean, chupan, muerden, y por supuesto no hay simbolización. Después, en la etapa preoperatoria, donde ya hay una acción interiorizada, porque hay una representación mental de los objetos. Puede, por ejemplo, es lo que nosotros vemos como función simbólica, que al principio es directa o real, que es los chicos que imitan las tareas que está haciendo la mamá, imitan cómo limpia, y imitan cómo dan de comer, y generalmente lo pueden hacer inmediatamente, mientras la mamá lo está haciendo, ellos pueden agarrar la escoba y barrer, mientras el papá está arreglando algo, pueden venir y agarrar un martillo y hacer lo mismo.
Entonces empieza con una función simbólica más elemental y más real. Y después aparece la función simbólica donde es como si por ahí agarran un tubo un tubo hueco, supóngase, del papel higiénico, y pueden decir que es un largavista, o una caja de zapatos, y pueden decir que es un auto y hacer como si fuera un auto. Entonces ahí vemos que la representación simbólica se va haciendo más compleja. Primero tengo que tener un objeto parecido, y después ya puedo ser con un objeto que no tiene nada que ver, ¿sí? Y después, con el pensamiento concreto, son las operaciones aplicadas a objetos concretos. Por ejemplo, esta prueba de conservación del peso, ¿qué significa? Es como va entendiendo. Al principio, si hacemos 2 bolitas de plastilina, le podemos preguntar, son 2 exactamente iguales, pero después a una la ponemos como una viborita, la hacemos más larga y preguntamos cuál es más pesada, cuál es más grande. Y bueno, al principio los chicos no entienden eso porque no tienen este pensamiento abstracto todavía. Entonces, al verla más alargada, dicen que es más grande. Al verla más, y después pueden reconocer que tienen el mismo peso, que tienen, ¿entienden? Entonces ahí va creciendo, va cambiando, y es como vamos identificando cómo va apareciendo o cómo va evolucionando el desarrollo de la inteligencia. Primero lo concreto entre los 7 o 12 años, y el pensamiento abstracto, lógico, formal, que es después de los 12 años, y lo que decía Paola al principio, que hay adultos que nunca lo logran, ¿sí? O sea que no necesariamente porque si llega a esa edad se alcanza este desarrollo. Exacto. Bien, no sé si tienen alguna duda, o me parecía como para que quede más claro nada más que quería mostrarles, pero es lo que han dicho. Después hay una pregunta más bien abstracta que yo pienso en el chat, que la vamos a dejar para el final, porque va a dar a que algunos de ustedes puedan contestar o interpretar. ¿Podemos continuar? Me parece que sí. Grupo... Sí, ahora tocaría el grupo 6, que no me envió el Power, no sé si... Aquí, buenos días, soy Marcela Novelli. Sí, Luis, perdón, pero no alcancé a hacerlo. Lo tengo aquí para presentar. Buenos días, soy Santiago del Estero, pertenezco al grupo 6, ahí trato de compartir. Bien. A ver. ¿Ahí se ve? No. ¿No se puede ver? No todavía. A ver. Marcela, sí. Para que sea más práctico por ahí, abrí el Power. Sí. Una vez que está abierto el Power, apretá F5 para que se proyecte. A ver. Ahí se estaba presentando. Bueno, ahora anda al Power. Al Power. Ahí. A ver, ahí. Bien, y ahí podés apretar F5 en el icono de abajo a la derecha para ampliar la presentación. Ahí está. Ahí. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky, en la cual hemos tratado de resumir y enfatizar en la influencia del contexto social y cultural en la adquisición del conocimiento dentro de lo que es el desarrollo del niño. Vygotsky vio al individuo como resultado de un proceso histórico y social, enfatizando en la importancia del lenguaje. El desarrollo del niño no será igual si está inmerso en uno u otro contexto o cultura. Esto determinará las funciones superiores. Evolutivamente se dan 2 caminos paralelos.
son ítems que hemos nombrado como para sintetizarlos. Él habla de que existen dos líneas que van paralelas en lo que respecta al desarrollo de un niño, que es la línea natural y la línea cultural. Lo natural serían los procesos elementales con los cuales nace un niño, digamos, es innato el crecimiento, la atención, la percepción, y esta línea natural iría paralela a la línea cultural, en la cual pone énfasis en cómo evoluciona hacia las conductas superiores ligadas estrechamente a la vida social. Es decir, el énfasis de él es no ver un niño, digamos, a diferencia de Piaget, como digamos, desarrollando solo sus actividades, sino en forma conjunta. Le llama construcción conjunta, que es desarrollando la potencialidad de él como niño, o sea, adquiriendo las habilidades superiores. Y bueno, el último ítem que marcamos es que a mayor interacción social, mayor conocimiento y más posibilidad de actuar, logrando así las funciones mentales superiores, sería en este caso, más complejas. La teoría se basa, bueno, de doble formación, explica cómo se generan el desarrollo interpersonal primero, o sea, el niño desde un contexto, dentro de un contexto, para recién pasar al desarrollo intrapersonal. Bueno, y las licenciadas, las doctoras, por ahí lo van a decir mejor que yo, porque no, honestamente no lo sé explicar bien. Sí, el gráfico de abajo, que es proceso de desarrollo, nos habla de que existe una zona de desarrollo próximo. En esto se basa la teoría. Habla de dos niveles. Entre estos dos niveles está la zona de desarrollo próximo. Nivel de desarrollo real sería todo lo que hablamos al principio, que es con lo que nace un niño, lo que él puede hacerlo solo, y estarían las funciones mentales inferiores, que es la atención, la percepción. Y el nivel de desarrollo potencial, que es el otro recuadro en rojo, es lo que el niño puede desarrollar con ayuda de los demás, ya sea un adulto, pueden ser pares que tengan un desarrollo mental superior, pero habla de la influencia de cómo la ayuda del adulto, sea los padres, o sea la familia, o a nivel educacional, pueden potencializar, digamos, ese nivel mental. Ahora, la zona de desarrollo próximo es esa diferencia, es un espacio entre los dos niveles. Y es el nivel de desarrollo próximo, y en esta zona donde el aporte sería en la educación, en el aprendizaje, por ejemplo, en las escuelas se podría poner énfasis. Y bueno, él habla de, con respecto a la parte metodológica que nos pedían en la consigna, el tema de, por ejemplo, comparar dos niños de la misma edad que tienen 10 años. Según la bibliografía que nos mandan, decía dos niños de 10 años que los realizamos el coeficiente intelectual y tienen menor de lo esperado, tienen un coeficiente de 8 años. Entonces, infieren, tratando de mejorar, solucionando los problemas que pueden haber surgido para no llegar a su edad mental acorde a la edad, y el resultado, ¿cuál es? Uno de los niños tiene un coeficiente intelectual de 9 y el otro de 12 años. La conclusión sería que lo asume como que a pesar de ser las mismas edades, el nivel mental es diferente. Y bueno, el tema, es el aprendizaje. En el aprendizaje en la escuela es el aporte que hace, y bueno, como conclusión nos habla que el aprendizaje y la cultura son atractivas, sugieren nuevos modos de trabajar con los niños, por ejemplo en las escuelas, pero no puede utilizarse de modo formulado, es decir,
se podría aplicar en las escuelas y en vez de hacer una evaluación punitiva o puntuar el niño, tratar de hacer otro tipo de evaluaciones donde se valoren las capacidades superiores de cada uno. Bueno, no sé si alguna de mis compañeras quiere aportar algo. Ahí termina la presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Romina Paz. Trabajo en neonatología del Hospital Avellaneda y en maternidad. Como para sumar un aporte más, podríamos hablar de que él, en el modelo de aprendizaje del niño, él habla sobre una teoría del andamiaje, que es como la base o el esqueleto en donde el mayor conocedor, que en este caso serían sus padres, un adulto responsable, un profesor o quizás un par que ya ha adquirido ese conocimiento, le proporciona al niño, le proporciona al pequeño las bases con las que el niño va a ir logrando aprender esa tarea. O sea, es como el que le enseña a realizar la tarea para que ya el niño a posterior pueda asimilarlo y aprender a realizarla. También se podría dar como en ejemplo, como otro ejemplo por ahí, entre los momentos del desarrollo, que pasan por varios momentos de aprendizaje el niño. Hemos visto también un caso en donde nos parece bastante didáctico, a donde el niño en un primer momento llora porque algo le duele. Eso es algo innato, algo que él ya lo trae consigo, que podríamos hablar de las funciones mentales inferiores, y ya después el niño, en su segundo momento, va a llorar para llamar la atención. Esa ya sería una forma de comunicación de él, una forma de relacionarse con los demás, que habla de las funciones interpsicológicas. Es una función comunitaria para expresar una necesidad. Después hay en un segundo o tercer momento, un llanto intencional, en donde el niño ya sabe que usar el llanto como una forma para comunicarse, sabe que llorando va a lograr lo que necesita. Entonces ya se hablaría de la función mental superior, en donde ya hay una habilidad psicológica propia, o sea, una función mental superior. Entonces, el niño ya de esa manera logra aprender que con el llanto está consiguiendo lo que necesita. Eso era como básicamente para aportar, y también decir que la teoría de Vygotsky también se basa en la teoría del constructivismo, al igual que Piaget. Nada más que la diferencia que él basa su teoría en lo histórico, social y cultural, que sin cultura no hay aprendizaje. Eso como para aportar. La teoría vygotskiana nace en los años 1920 en Rusia. Entonces, epistemológica, desde la epistemología del conocimiento, que desde ahí se puede responder a la pregunta que está en el chat de Mónica González. Ella está haciendo una pregunta epistemológica. Es la dialéctica, ¿no? Ustedes saben, Rusia se asienta sobre las teorías dialécticas del conocimiento. Entonces, Vygotsky va a pensar que el conocimiento es una construcción social, que lo que está afuera, o sea, lo que me rodea, tiene que haber un proceso de internalización para que pase a ser parte de mi repertorio, que sería lo intrapersonal. Es una ida de lo inter a lo intra. Y entre lo inter, que están los otros, ¿no?, que me rodean, y yo, hay un espacio. Ese espacio, que él lo llama zona de desarrollo próximo, puede o no ser próximo distal, va a depender de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener mamás que nos digan, aprende solo, no necesita de mí. O va a haber mamás que dicen, yo no puedo no estar con él, necesita de mucha ayuda. Entonces, esa zona de desarrollo es individual, ¿no? Hay niños o personas que necesitamos más ayuda que otros. Al principio de esta clase lo hemos tenido, creo que se llama Luis. Sí.
enseñándole sobre MIT a alguna de las compañeras. Ahí estaba funcionando la zona de desarrollo próximo entre el nivel real y el nivel potencial, ¿se entiende? Constantemente funciona en todas nuestras vidas, cotidianamente está funcionando eso. Bárbara Rogoff es una gran investigadora que hizo muchos aportes a la educación. Este es un tema que a mí me apasiona. Con este tema hice yo mi maestría en psicología educacional, niños con discapacidad. Entonces, Bárbara Rogoff observó diferentes culturas y vio culturas que eran más amigables, podríamos decir, y mamás que estaban muy dispuestas en el aprendizaje. Y nosotros los tenemos en la cultura wichís, en Salta, la conocen a la cultura wichís. Las mamás wichís son mamás que trabajan puramente en la zona de desarrollo próximo, en todo el aprendizaje de sus hijos. Son mamás que lo van a esperar a sus hijos en todo proceso de aprendizaje. Hay una investigadora del CONICET que trabajó de esta teoría en la cultura wichís, mostrando cómo las mamás wichís son tan diferentes a las mamás criollas, que seríamos nosotras, que nosotros tenemos la cultura de lo inmediato y de lo rápido, no siempre nos detenemos a ese momento que necesita el niño según su etapa, y ahí tenemos que articular con todas las otras etapas teóricas que hemos venido desarrollando. Ese sería lo inter a lo intra, ¿se entiende? Y es la zona de desarrollo próximo. Y ahí es donde está el concepto que viene de Brunner de andamiaje. El andamiaje como los arquitectos que necesitan eso para poder empezar a llegar hacia ese nivel que sería el potencial, que habla Vygotsky. No sé si se ha entendido. Sí, gracias. Bueno. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Todo esto, claro, todo esto es porque si es inter, ahí está la cultura. O sea, primero va a depender de todo la riqueza cultural o no, para que todo lo que sea externo pase a ser parte de mi repertorio. Por ejemplo, funcionó entre Luis y la compañera, que no recuerdo el nombre, cuando le enseñaba lo de MIT esta mañana, temprano, ella ya aprendió, ya pasó a parte del repertorio. Ahí funcionó lo cultural, ¿no? Elementos culturales del manejo que tenía Luis sobre el MIT, porque él ya tuvo experiencias de eso en relación, y ella no, ahí y ya pasó a ser parte de su repertorio. La próxima vez que tenga que ella accionar esa función de MIT, ya está dentro de ella, ya la internalizó, pero fue un proceso cultural. ¿Se entiende? Con otros. En las teorías, a ver, en las siguientes, ahora en las teorías que faltan, aparece ya con distinta fuerza el ambiente. Ustedes van a escuchar ahora en las próximas teorías, que viene la teoría ecológica y la teoría epigenética, donde ya acá se presenta el desarrollo como una consecuencia entre la interacción de lo genético, lo que trae, manifestado por, tal vez en todas estas teorías, cómo era lo genético, lo que aparecía, lo que venía medio determinado, y cómo a partir de estas dos teorías se integra cómo el ambiente va modificando la genética. Entonces la conducta que nosotros observamos en realidad es producto de esa interacción, ¿sí? Entonces ahora pasemos con el grupo que va a hablar de la teoría ecológica. Ahí está. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Romano Yanina, del grupo número 7, que voy a desarrollar la teoría ecológica de Urie Bronfeld-Brenner, que fue un psicólogo ruso que basó su teoría en la idea de que para poder comprender completamente el desarrollo del individuo se debe tener en cuenta las formas en que las características únicas del niño interactúan con los entornos desde niño. Siguiente.
Esta teoría, bueno, planteada por primera vez por dicho psicólogo en el año 1979 en su libro denominado La ecología del desarrollo humano. Nos explica esto, cómo influyen los diferentes grupos sociales en el desarrollo del niño y del adolescente. Observó que la forma de ser de estos cambiaba en función del contexto en el que ellos crecieran. Entendía el entorno como un conjunto de sistemas correlacionados que los identificó en 4 sistemas diferentes de los que dependía el desarrollo del niño, ubicando y ordenando desde los más cercanos hasta los más alejados de él. Siguiente. Es así que, bueno, este dibujo simbólico explica que esta teoría ayuda un poco a entender cómo ese entorno del niño y todos los sistemas en los que él forma parte influyen de manera determinante en su desarrollo y en su aprendizaje. A estos sistemas los nombró en el primer nivel el microsistema. Es la diapositiva siguiente, que es el nivel más interno. Aquí se refiere a las actividades más cercanas al menor. Aquí toma representación lo que serían los padres, su familia, la escuela, los vecinos. El niño en la familia, en la escuela, con los amigos, aquí no solo son los adultos los que interfieren en la conducta del niño, sino también que el niño puede influir en la conducta del adulto. Hay una relación bidireccional y también recíproca. En el segundo nivel, que lo denominó el mesosistema, se refiere a las relaciones entre el microsistema. La relación que hay facilita o no la interrelación en los diferentes marcos. Por ejemplo, cuando los papás participan activamente en el rol escolar, asistiendo a reuniones para poder dialogar con la profesora, es, digamos, esta interacción de los papás de esa familia con la escuela, lo que puede influir de manera positiva o negativa en el desarrollo del individuo. En el tercer nivel, que sería el exosistema, se refiere más bien a los marcos sociales que no contienen de forma concreta al niño, pero que sí afectan a sus experiencias en sus marcos inmediatos. Aquí el autor enfatiza la importancia de las metas y de las actividades en el exosistema, ya que influyen en el bienestar y en el desarrollo del niño. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar como ejemplo el lugar de trabajo de los papás, que pueden influir de manera positiva o negativa si, por ejemplo, la mamá trabaja demasiadas horas, o por ejemplo, no tiene los meses de lactancia que por ahí se consideran necesarios para una etapa tan importante. Y en el cuarto nivel sería el macrosistema, que se refiere ya más bien a la ideología, a los valores, a las leyes, a las políticas gubernamentales, las regulaciones y costumbres de una cultura particular en donde está el niño desarrollándose. Eso sería, digamos, nuestra teoría. Esta teoría es sumamente importante, la han explicado bien clarito, pero ustedes fíjense cómo cambia. Espera, tenemos que apagar la... Todo apagado está. O sea, es importante cómo nosotros nos posicionamos frente a un niño que estamos evaluando su desarrollo. Como si yo estoy evaluando cualquier aspecto del desarrollo, tengo que tener en cuenta todo esto, ¿no? O sea, cómo afecta el microsistema, por ahí es lo más próximo que nosotros tenemos. Pero en esta época, en este momento, por ejemplo, todos estamos hablando de la influencia de la pandemia, que estaría en el exosistema, y la cuarentena, y cómo eso está afectando al desarrollo de los niños, ¿no? Algo que está tan afuera, es un ejemplo buenísimo para entender cómo estas cuestiones gubernamentales o externas van a afectar el desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, es fundamental tener en cuenta esta teoría y estas etapas cuando nosotros evaluamos un niño. No es solamente cómo se mueve, qué hace, sino qué pasa en este contexto, en cada uno de estos niveles
y cómo estos se van relacionando con los padres y a través de los padres con el niño. Porque obviamente el niño no le afecta si estamos en cuarentena, ¿no? Sino es cómo les afecta a los padres y cómo estos padres que están criando a este niño van a ir modificando su conducta hacia él y obviamente modificándose las conductas del niño, ¿sí? Entonces, digamos, es muy amplia. Estos conceptos es para tenerlos en cuenta porque, bueno, a medida que que vamos profundizando, o que en cada situación, si uno lo trata de visualizar, van apareciendo aspectos o niveles distintos, ¿no? ¿Querés decir algo más? No, bueno. muy bien desarrollado. Bien, sigamos entonces con la última, la teoría epigenética. Antes de ir a la epigenética, yo les quiero hablar porque no se la hemos dado para que la presenten, que hay un paso anterior que es la teoría que, ay, no me sale, ahora me va a salir el nombre, la de Challenger y Wadros. No, bueno, no importa, después les voy a... no me sale el nombre ahora. No, acá la tengo, esperen que quiero... Sí, esta. El modelo transaccional, no me salía. Sí. Pero yo les quiero mostrar como modo de ejemplo, 2 minutitos que sí tenemos, esperen que compartan, que este sería como el paso previo antes de la teoría epigenética, ¿no? Porque impresionante como en los años 70 estos investigadores se plantean cosas que hoy tenemos fundamentos científicos para entenderlo, ¿no? Ya les muestro. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, ¿no? Sí lo ven. Y María Emilia, ¿todo bien? Sí, se ve. Bueno, entonces este modelo transaccional del desarrollo, que es desarrollado por Summerhoff y Chandler, relaciona los efectos de la familia, el medio y la sociedad. Nosotros hasta acá veníamos planteando como el desarrollo como algo único, peculiar, como el desarrollo como lineal, ¿no? Y el balance, el resultado final ellos lo plantean que es un balance entre factores de riesgo y factores de protección. Y ellos ya ahí, desde la teoría, planteaban que los problemas biológicos pueden variar por factores ambientales. ¿En qué se basan ellos para plantear esto? Por un lado, tenemos la explicación biológica lineal, que es lo que venía hasta el momento, como un niño se va a desarrollar, pero si tiene problemas, por ejemplo, si tiene problemas biológicos, si nace prematuro, si tiene un accidente, seguramente va a tener problemas a lo mejor del desarrollo. Ese era el modelo, digamos, lineal que veníamos viendo. Ellos lo que observan, y por eso desarrollan este modelo transaccional, en principio, esta teoría anterior, este modelo anterior lineal, ¿cómo surge? Porque empiezan a estudiar chicos con problemas del desarrollo y ven su historia del desarrollo, y la mayoría de estos chicos tenían algún problema biológico, ¿sí? La mayoría de los chicos con problemas del desarrollo en el momento tenían problemas biológicos. Entonces se entendía que había una explicación biológica para los problemas del desarrollo. Pero cuando hacen al revés, ven, por ejemplo, ahí viene un gran aporte cuando nacen los prematuros y se empieza a hacer el seguimiento en forma progresiva, no retrospectiva, sino progresiva. Entonces observan que niños con problemas biológicos como los prematuros, a medida que iban creciendo, muchos tenían problemas del desarrollo, pero muchos no los tenían. Y lo que ellos observan, que la diferencia entre tener problemas del desarrollo o no tenerlo, era el ambiente donde esos chicos se desarrollaban, ¿sí? Como el niño con problemas del desarrollo, si encontraba un padre que lo sostenía, que lo acogía, una familia que lo comprendía y lo acompañaba, tenían menos problemas del desarrollo, se regulaba mejor, y era una cosa de ida y vuelta, ¿sí?
Entonces, eso lo plantean desde la cosa teórica nada más. Nosotros ahora cuando vayamos al modelo epigenético vamos a ver que ya para esto hay fundamentos científicos que explican todo esto. Y lo que ellos plantean es que el desarrollo, entonces, tiene los factores que determinan que un determinado desarrollo va a tener factores protectores o factores de riesgo. Los de riesgo, los biológicos, psicológicos, socioafectivos, el medio sociocultural del que hemos hablado, las interacciones intrafamiliares, la lactancia materna, la escolaridad de los padres, una alimentación adecuada, la recreación, la atención integral de la salud, las intervenciones oportunas, todas esas son aspectos que en un sentido o en otro van a afectar el desarrollo, ¿sí? Este sería como un paso previo antes de la teoría epigenética, que es la que vamos a hablar ahora. Sigamos entonces con el último grupo. Sí, no sé si hay alguien del grupo 8 para que presenten, porque no me llegó la presentación a mí. Estás con el micrófono apagado, Natalia. Sí, la mandé, Luis, A ver. de epigenética. Ya lo vemos. Graciela, es la primera que te... Creo que el La primer primera que video... sí, es la Perdón, primera la que primera mandé. Esa, la primera. Acá está. Perdón, ahí la tenía. Ahí la proyecto. Ahí se ve perfecto. ¿Quién va a presentar, Graciela o Nati? Nati. Bien. Natalia, ¿tenés algún problema con el audio? Habilita el micrófono, Natalia. Me parece que tiene un problema con el audio. No sé si alguien más del grupo 8 puede presentarlo o... Si no, presentándolo vos. Espérame 2 minutitos, ya lo soluciono, ¿sí? Bien. Hola, Nati. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Con mucho ruido de fondo. Sí se te escucha, pero con dificultad. Ahí está, ahí está. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Ahí perfecto. Ay, casi muero de la angustia. No es para tanto, Tranquila. Natalia, no hay que morir. Tranquila, Nati. Tranquila. Empecemos. Ahí está, ahí está.
Bueno, mi nombre es Natalia Zamasa, yo trabajo en el Hospital Avellaneda y en el Hospital de Niños, y bueno, nosotros en el grupo 8 nos tocó hablar de lo que sería la teoría epigenética del desarrollo, ¿sí? Bueno, este es un término que está utilizado por, Conrad Waddington en 1942, y sería una nueva forma, una nueva manera de conocer la evolución, que es lo que hablaba la doctora Karan hace rato. ¿Qué es la epigenética? La epigenética, del griego epi, que significa en, sobre la genética, se define como las variaciones de las expresiones de los genes sin afectar la secuencia del ADN. Esto es muy importante. No se afecta lo que sería la codificación del ADN, pero sí existe una variación en la expresión. Esto ayuda, por ejemplo, nosotros sabemos que si a un ratón se le corta la cola, en su descendencia a ese ratón van a nacer con cola, y así sucesivamente, porque genéticamente es lo mismo. Pero con la epigenética, pasa a la segunda diapositiva, se comprobó científicamente, o también otra cosa, los gemelos, genéticamente son iguales, pero ¿cómo se explica que un gemelo tenga una enfermedad, el otro no? ¿Cómo se explica las distintas personalidades? Es a través de esta teoría. Los mecanismos epigenéticos, que son todos aquellos procesos que ocurren, la metilación de lo que sería la citosina, la modificación de la cromatina, el ARN de interferencia, nosotros sabemos que si estos mecanismos se modifican, va a haber una alteración en lo que sería la expresión genética, ¿sí? O sea, hay etiquetas químicas que se van a agregar o se van a sacar. Hay ciertas situaciones que van a afectar estos mecanismos, apagándolos o activándolos, y de esa manera se va a transmitir de generación en generación. Ponemos la primera diapositiva. Ahí hablamos que ciertas influencias del ambiente actúan en un periodo crítico del desarrollo y pueden lograr cambios transmisibles, ¿sí?, de generación en generación. ¿Cuál sería el periodo crítico? Pasemos a la tercera diapositiva. El periodo crítico abarca de lo que sería la concepción hasta los 2 primeros años de vida postnatal. Las influencias que ocurren en este periodo crítico, un estado socioeconómico alterado, la pobreza, el maltrato, la nutrición, el estrés, las infecciones, todo eso que pueda llegar a afectar en este periodo, puedo obtener cambios, que ahí hablamos de las etiquetas, estas químicas, de los cambios que está comprobado científicamente, lo que ocurre con la metilación, lo que ocurre con la cromatina, ¿sí? Estos cambios se ha descubierto que se pueden transmitir de generación en generación, y voy a tener ciertas consecuencias, como sería enfermedades, el estrés, todo lo que sería depresión, otras enfermedades orgánicas, el cáncer, el desarrollo infantil, trastornos bipolares. Todo eso sabemos que hay un cambio, digamos, que va afectando, digamos, el desarrollo infantil. Entonces, antes, ¿qué se pensaba? Que todo lo que adquiría, se adquiría de una persona, el fenotipo, todo moría cuando moría la persona. Pero con la epigenética sabemos que existen cambios, que existen mecanismos bioquímicos que se alteran, y esa alteración se transmite de generación en generación. Por eso hay casos donde con esto se explica las hambrunas que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, las embarazadas, que tenían pocas calorías, el estrés, el trauma, todo eso afectó a su descendencia, afectó por ejemplo, a los niños, sus hijos, en una etapa adulta, tenían enfermedades cardiovasculares, ciertos trastornos de depresión, y todo eso se explica porque a través de la epigenética, ¿sí?
Entonces, en la tercera diapositiva, ay, perdón que justo se levantó mi niña. En la última, como conclusión, como conclusión, hay ciertas estrategias de promoción del desarrollo humano, entre estas el reforzamiento del vínculo primario y la reducción de la violencia, no solo tendrán impacto en la generación, sino transgeneracional. O sea, si yo me ocupo de una madre embarazada que tenga su aporte nutricional correcto, en la etapa antes de los 2 años, el buen vínculo, todo lo que sería la buena nutrición en un niño, esto va a evitar que a futuro tengan ciertas patologías o ciertas alteraciones en el crecimiento, ¿sí? No sé, Graciela, si querés aportar algo más. Básicamente, dentro de la teoría epigenética es importante plantear la plasticidad, que es la capacidad que tiene un organismo para adaptarse al medio interno, y que es crucial en el periodo prenatal, en la infancia y en la adolescencia, pero fundamentalmente en el periodo crítico en los menores de 2 años. Y bueno, este periodo, este proceso de plasticidad se va a desarrollar si el niño se desarrolla en un ambiente favorable o desfavorable. Y la plasticidad es lo que nos va a dar a nosotros un conjunto de cómo responder a las situaciones de estrés. Y ahí en la epigenética habla de si las experiencias estresantes son moderadas y de corta duración, o si son graves y de larga duración. Y en el caso de, por ejemplo, que sean moderadas y de corta duración, son consideradas positivas y son necesarias para adaptarnos a las experiencias del ambiente, como por ejemplo en el caso de las vacunas. Si las experiencias son graves y largas, como por ejemplo en el caso de malnutrición, un ambiente económico desfavorable, son situaciones graves y de larga duración, y eso tiene consecuencias que se va internalizando en el cerebro del niño y va a traer aparejado la aparición de trastornos del aprendizaje, manifestaciones físicas y psíquicas. Eso nada más. Muy bien todo lo que han presentado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque con esto terminaríamos y nos tomamos el break para la otra charla a las 10:30. A ver, primero yo quiero decirles que tenía un poco de temor, ¿no?, con implementar esta metodología en cuanto a la respuesta de ustedes, los que están haciendo la diplomatura, del requerimiento del grupo de docentes de esta asignatura, porque bueno, no lo habíamos hecho hasta el momento, y la verdad es que me ha satisfecho enormemente la respuesta de todos para desarrollarlo y para que también las docentes puedan ampliar un poco estos conceptos y queden bastante firmes. Había una pregunta que hacía la doctora, no era una pregunta, ella decía, ¿qué pasó que todas las grandes teorías ya tienen sus años y no aparecen nuevas teorías? ¿Qué pasó con los inteligentes de ahora? Y yo la verdad es que ahora veo que, digamos, no es solamente las viejas teorías, están apareciendo nuevas cosas, quizás no en la magnitud que aparecían antes, porque bueno, antes había mucho que observar, había mucho que no se había descrito, y que bueno, han ido apareciendo. Pero estas dos últimas teorías son más nuevas. No sé si tan nuevas como las que tendrían que aparecer ahora con todo esto de la tecnología. Paola, ¿vos podrías explicarle eso a Mónica?
bueno, nos tenemos que remitir a la epistemología y la construcción del conocimiento y de los paradigmas. Ahí lo tenemos desde Aristóteles, pasando por Platón, Lácatos, Kuhn. Es una rama de la filosofía que estudia la construcción del conocimiento. Es verdad que el siglo XIX ha sido un siglo de grandes progresos, no solo a nivel del conocimiento, sino de la tecnología, cómo ha impactado en nuestra vida, ¿no? Yo no recuerdo el nombre, el concepto técnico de la epistemología para explicar este fenómeno que en simultáneo y en distintas partes del mundo, porque lo tenemos a un Vygotsky en Rusia, a un Alfred Bandura en Estados Unidos, ¿no? O tenemos también en la parte de la Europa, no del este, sino sería del oeste. Hay un nombre que yo no lo recuerdo ahora, pero sí Lácatos habla de la construcción del paradigma y cómo cuando uno empieza a construir una teoría, viene una contrateoría y el surgimiento de un nuevo paradigma. En la actualidad se dice que estamos justamente hoy, en estos momentos de la actualidad, a través de la cuarentena y la globalización, estamos haciendo un cambio de paradigma. ¿Cómo va a influenciar? Bueno, lo estamos viviendo. En estos momentos estamos viviendo ese cambio de paradigma que tal vez sucedió entre el cambio del siglo del 1800 al inicio del 1900, donde que todo esto nuevo lo estamos viviendo ahora. Eso dicen los filósofos, ¿no? Estamos viviendo un cambio de paradigma. ¿Qué irá a surgir ahora? No sé, pero ahora son muchos aportes. La psicología, hay un la libro, genética, la educación, la ciencia desde la tecnología. Así que bueno, eso. Hay un libro que se llama El paradigma perdido. No se te escucha, Paola. Hay un libro que se llama El paradigma perdido de Morin, que es un filósofo, ¿sí? Y realmente es riquísimo para que si lo consiguen, aunque sea una copia, porque ya no estaba siendo editado, porque es como actual, siempre está actual. Es El paradigma perdido. Bueno, muchas gracias. Nos vemos dentro de 30 minutos. Bueno, son las 10 y 12. ¿Les parece que nos ve? ¿A qué hora, María Emilia, te parece que nos encontremos? No, damos generalmente 15 minutos porque ya no hemos pasado. A las 10:30, como estaba en el programa, ¿les parece? 10:30. Bueno, nos encontramos 10:30, por favor. Bien. Sí. Bien. Yo me despido. Paola se despide porque ya no va a estar. Mira por acá, Paola. Bueno, Paola, muchísimas gracias por tu dedicación, gracias por colaborar con nosotros, con esta diplomatura. Bueno, ya te vamos a ver en varias oportunidades. Gracias, muchas gracias, Ana, y en otras instancias. Buen fin de. Chao. Muchas gracias por tu aporte, muy valioso. Chao. Bueno.